Ahí especifica. ¿Solo las respuestas quieren entonces? Sí, el número de la pregunta con la respuesta. Va. En las indicaciones está. La compañera ya vino. Sí, Jocelyn. No, quizás no está. ¿Aló, Jocelyn? Pero acá aparece. A lo mejor no puede activar el micrófono, quizá. Eso pasa con Zoom, que cuando se equivoca uno todo. Miren, y será que todo lo que fue. Bueno, ya que está grabando Carlita, ahí aparece las características del derecho internacional público. Las voy a leer todas para que estemos sabedoras. De los instrumentos internacionales que se han mencionado en clases virtuales, detalla en cuál de ellos se encuentra la función de cooperación entre los estados. Con un ejemplo, explique la distinción entre normas, ius dispositivum e ius cogens. Establezca a través de un ejemplo la distinción entre una norma internacional universal, una regional y una bilateral. ¿Por qué se dice que todas las normas ius cogens son de efecto erga omnes? ¿Por qué se dice que el derecho internacional público es más una norma de coordinación que de represión? ¿En qué consiste la función de coexistencia y cooperación del derecho internacional público? Elabore una definición grupal de derecho internacional público explicando cada elemento que compone su definición. No más de 3 líneas para cada elemento. Determine el fin del derecho internacional público y por medio de qué lo logra. Explique con ejemplo las características del derecho internacional público, por qué se dice que el derecho internacional público no es de naturaleza jurídica. Establezca un ejemplo que determine que el derecho internacional público es de naturaleza jurídica. Explique dónde se encuentra su origen y justificación, en qué consiste principalmente la función social. ¿Existe jerarquía entre las normas de derecho internacional? Sí, no, explique con un ejemplo. Establezca 2 diferencias existentes entre derecho internacional público y derecho público interno, dice. La primera está en el primer documento que nos dio. ¿Cuál es, Mare? La de la función de cooperación entre los estados. Cooperación entre los estados. Sí, se encuentra en el primer documento. No lo tenemos en el grupo, ¿va? No lo hemos enviado al grupo, ¿va? No, pero yo tengo algo de eso, de la función de cooperación, pero en sí no entiendo. La pregunta es en cuál documento está en el primero. Ya, madre. Yo acá anoté que
Él dijo que la cooperación la regulamos a través de los tratados, dice. Pero solamente eso anoté de... Miren, yo tengo que dice que mantiene directamente el equilibrio entre las naciones por medio de la cooperación, busca mantener la armonía y la paz entre los administrados del tratado. Eso anoté en esa función. Vaya, si no me equivoco, la primera pregunta va sobre los instrumentos internacionales, o sea, puntualmente quiero que señalemos qué instrumento internacional, en qué instrumento internacional se detalla la función de la cooperación entre estados, y esto es en la Convención de Viena. Aquí lo encontramos parte de la introducción, se podría decir, de lo que sería la Convención de Viena. Ahí se establece, conociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente de derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. Creo yo que si puntualmente se refiere a instrumentos en sí que regulan o donde se plasma el aspecto cooperativo o la característica cooperativa del derecho internacional, primeramente nos referiríamos al convenio de Viena como instrumento. Ajá. Aunque no me recuerdo si hemos visto también otros instrumentos que vayan más relacionados a eso, porque como el convenio de Viena trata en sí del tema específico de los tratados entre estados, posiblemente es con el instrumento que más se relaciona la característica de la cooperación, pero no me recuerdo si ustedes tal vez tienen en mente algún otro que hemos visto, algún otro instrumento. Pero es que en sí es el único que hemos estudiado porque los demás no los hemos, solo los hemos mencionado, pero no los hemos como leído, va. Y entonces el convenio de Viena trata de las relaciones entre estados. Y yo igual tengo solo, anotado, tengo solo ese del convenio de Viena. La Ya cooperación que, entre los estados, ¿va? ajá, ya que este genera una función social que previene actos de violencia. Ahí, Carla, hay que
especificar quizás por qué. En la 1, ¿verdad? Ujú. Solo para que quede bien la respuesta. ¿En qué parte decís, Catherine, que se puede relacionar lo que es la Convención de Viena con la primera pregunta que nos hace? En la descripción que se hace de la misma, del mismo convenio. Prácticamente podríamos decir que que dentro de la descripción se da a conocer que todo lo que le sigue o todo de lo que se compone el convenio en sí, con sus artículos y todo, está orientado prácticamente a la misma A la cooperación, ¿verdad? Pacífica entre las cooperación. naciones. O sea, dentro de la descripción que habla, se establece, literalmente dice así, ¿ve? Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo de los principios de libre consentimiento y la buena fe y la norma pacta sub servanda están universalmente reconocidos, dice, afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y de derecho internacional. Prácticamente, o sea, en la descripción que se hace de la misma ley, del mismo convenio, quiero decir, se refiere a, a esta característica.
En la Convención de Viena, dentro de la descripción se va a conocer que lo compone el convenio está orientado a la cooperación pacífica entre las naciones. Allí quizás como cuestión, como darle forma, ¿va? Según lo que dice la pregunta. De los instrumentos internacionales que se han mencionado en clases virtuales, detallen cuál de ellos se encuentra la función de cooperación entre los estados. Entonces ahí tenemos que poner, se encuentra en la Convención de Viena. Ah, no, arriba, Carlita, para darle forma. Se encuentra en la Convención de Viena. Lo voy a ir haciendo aquí abajito para después borrarlo. Va. Lo de aquí. Se encuentra en la Convención de Viena. Convenciones de Viena hay varias, pienso yo que deberíamos de especificar en cuál. Por ejemplo, acá tendríamos que poner en el que hablas de Viena sobre el derecho a los tratados, creo que se llama. Porque sí hay varios, está el de consulares, diplomáticos y eso. Sí, tiene razón. Entonces ahí tenemos que poner sobre el derecho de los tratados. Se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Me imagino ¿qué es la parte introductoria? Porque no son considerando, o sí, porque no es una ley, ¿verdad? Aunque ahí dice considerando. Hola, ¿me escuchan? Sí, María, abriendo, ando la convención. Espérame. Vaya. Quizás en la parte, como dijo Catherine, creo la descriptiva, quizás va. Yo estoy en duda si como tal serían los considerando del convenio o si más bien es como una parte como descriptiva del mismo instrumento. Pongámosle como parte descriptiva. Ajá, se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No, espérate. Ahí sobre el derecho de los tratados. En específico, la descripción en específico, la descripción del convenio. Ajá, va, y ahí le pegas allá lo que dice, da a conocer. Ojo que no sé si leí bien las instrucciones que decía que las respuestas las quería ya específico en cuántas líneas o no. No, ni yo no he leído. Sí, en 5 líneas. En 5 líneas. Va. Solo para que tengamos en cuenta. No. Se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En específico, se menciona, allá va, en específico se menciona en la descripción del convenio. Vaya ahí, bórrale todo eso para... No, espérate. Hasta allá, hasta donde dice convenio, otra vez repetitivo. Para que no nos enchivole todo eso. Menciona, vale, el derecho del tratado en específico se menciona en la descripción del convenio. La pregunta.
cual se encuentra orientado, se puede poner. Ujú. Pero en específico se menciona en la descripción del convenio. Mm, mm. Menciona la descripción del convenio. Que se reconoce la importancia, podríamos ponerlo así, ¿va? Que se reconoce la importancia de los tratados. Podrías ponerle que se reconoce la importancia de los tratados como fuente de derecho internacional, así específicamente como dice ahí, ¿va? Y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. Uy, ya se va a acabar el tiempo. Sí, eso veo. Y como medio, De desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. Ujú. Entre las naciones, sea cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. su régimen, ¿qué me dijiste? Constitucionales y sociales. Hasta ahí quizás quedaría la número 1. Ahora con la número 2. Dice que con un ejemplo explique la distinción entre normas jus dispositivum e jus cogens. Vaya, aquí prácticamente esto está más fácil, porque el ejemplo sería, ahí dice un ejemplo, ¿verdad? Sí, Sí, Las normas dispositivas internacionales, ius dispositivum, así se escribe. se caracterizan porque pueden ser derogadas por los destinatarios o modificadas. Y el ejemplo sería uno que está también dentro del material sobre el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños por objetos espaciales. ¿Sobre la que me dijiste, Carmen? El convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados.
por objetos espaciales. Y dispositivo creo que va con M al final. Es que si lo explicamos sería más de 5 líneas. Pero el convenio sobre la responsabilidad internacional permite que la reclamación se haga por diferentes vías. Mientras que, por ejemplo, cuando hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, es un instrumento ius cogen porque este no puede ser modificado de ninguna manera. Y para terminar, ponerlo, se reconoce así en el artículo 103 de este instrumento. No, espérame. Aquí hay algo Quiero ver. mal. El de las cartas de las Naciones Unidas es otro instrumento, va. Y escogen, Eva. Ajá. Sí, Eso no pero no, especifiqué. ustedes tienen en la mano la Carta de las Naciones Unidas, solo para confirmar el artículo, porque yo me recuerdo haberlo leído, pero había unos artículos que estaban mal y no me recuerdo si lo confundí con otro o si el 103 era el que hablaba respecto a eso. Espérame, ahorita lo veo. El de la ius cogen dice 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general ius cogensis. Si surge Pero, una nueva... Ajá. pero estaba mal el artículo. Él mismo dijo, y igual el 103, no sé si es el 105, y el otro es el 60 o el 55, No. por ahí así, pero están malos. No, pero el 63 yo lo acabo de leer, eso que les estaba diciendo, ¿eh? No, pero es que los artículos que estaban equivocados era del convenio de Viena, ajá. Y este es Ok. de la Carta de las Naciones Unidas, Ah, pero ese no no lo lo leí. recuerdo. Pero El 103 dice, mira. El Ah, 103 dice. En casos de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerá las obligaciones ahí está. impuestas por esta carta. Vaya, 103 cabalito es ese, el ius cogen de la reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Vaya, creo que esa sería la respuesta. pero espérame que aquí no puse use cogen como especificando que este es. Quiero ver, Caños, este permite que la reclamación se haga en diferentes días, mientras cuando se habla de normas use cogen, ahí.
podemos encontrar? La Carta de las Naciones Unidas. Ajá, ya, y aquí para un conector para que no quede así. La Carta de las Naciones Unidas. Que no. Modificada sería. Ajá, ahí está. Esperen que no he guardado esto. En la 3 solo los ejemplos hay que poner porque solo eso pide. Una norma, una universal, o sea, una, quiero ver. Sí, una norma internacional universal sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ujú. Una regional sería, ¿cómo se llama el que tienen toda Centroamérica? Derecho de integración centroamericano. Derecho se llama. Sí, porque yo lo estaba leyendo y dice, al ser creadas y aceptadas por todos los estados de una región geográfica, las cuales han sido nombradas, pues no, ese es el derecho que tienen, ¿no? Pero por aquí lo estaba viendo yo también. Era un instrumento que hayan firmado la... Sí, 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 sí. Ya te lo busco. Yo lo estaba leyendo. La carta dice, ajá, Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. Vaya, esa es. Ajá, Carta de la Organización de Estados Centroamericanos. Y nos falta el bilateral que podríamos hacerlo, el tratado que ahorita, el que hemos hablado en clases, de que tiene Honduras y Nicaragua, pero no me recuerdo cómo se llama. El bilateral. Podría ser el tratado bilateral. Ah, dale. Ese va. Oh, dale, ¿qué? ¿Qué dijiste?
podría también ser el tratado de libre comercio. Porque es bilateral. Pero El bilateral tiene que ser entre dos países. Ajá, el de libre comercio creo que es centroamericano, ¿no? es que dice tratado bilateral entre El Salvador y Panamá de libre comercio. Pero no sé. Podría ser que sí. Ajá. Pone ese. Igual hay mucho, pa, porque estaba viendo también que está el tratado bilateral de inversión que se hace de El Salvador con países en específico, que lo ha hecho con muchos, pero en específico lo hacen. Me imagino que teniendo sus propias normas o reglas. ¿Cuál es el que Quizá- decís? Pero ese tratado de libre comercio lo podríamos determinar entre El Salvador y el que decís vos. Porque Panamá. aunque, ajá, y Panamá, porque aunque haya, Oye, dice, pero es que establecen otra protocolo bilateral entre El Salvador y Panamá al Tratado de Libre Comercio. pues no, Así eso como no. aparece, ponelo. Pero es un protocolo. Es un protocolo, no sé. No. Voy a hacer que la arreglemos. Entonces ponemos eso al que dice la Maricruz, porque la Maricruz dice otro. De la Maricruz, pues. ¿Cuál es el tuyo, Maricruz? Resignado. ¿Cómo me traten? Es tratados bilaterales de inversión. Pero hay que especificar uno, ¿va? Ajá, tiene que ser, Argentina. ajá, con Argentina. Ya, ¿verdad? Sí, solo así, me imagino yo. Vamos La con 4. la- Esto dice que todas las normas jus cogens son de efecto erga omnes. La madre dice, creo de tener la 4. Expresa lo tuyo, man. Exprésalo, cabal. Dice, ¿por qué se dice que son de hombres? Oli, se me escucha. Ahorita sí. Ahorita. Hablar como loca. Miren, tengo así como una idea, pero si quieren vean el documento para comprobar de que sí estoy más o menos en lo cierto. Pero es que, porque se dice que todas las normas que ellos cogen son de efecto, no puedo decir esa palabra, pero la norma de ellos, no sé qué, se caracteriza por ser de obligado cumplimiento y no admitir acuerdo en contrario de los estados. Y las normas erga omnes generan obligaciones de las normas de derecho imperativo, o sea, que obligan frente a todos los estados. Fue lo que logré entender de la lectura del documento. Me la dictas un poquito más despacito. No. Una norma, ellos cogen, es que no sé cómo se dice, ellos cogen. Ajá. Espérame que aquí la estoy viendo yo también. Pues.
se caracteriza por ser de obligado cumplimiento. De cumplimiento obligatorio, ¿no? Ajá, de cumplimiento obligatorio. Y no admitir acuerdo en contrario. Aquí también quizás añadir que la use cogen es como se describe como la norma, bueno, no, ahorita solo escuchen para si quieren agarrar una idea, sobre que la use cogen más que la obligatoriedad es como la norma de derecho internacional general que tiene mayor jerarquía entre las normas de orden jurídico internacional. O sea, obviamente no hay como una jerarquía en sí, pero la jus cogen está por encima de todas. Más que la obligatoriedad es ese, también como estado de superior jerarquía que tiene esa. Escribí para que no se olviden. Ahí en la donde dice use cogen ya hace falta la S al final. Después de lo ahí. Acuerdo, no mentira, acuerdo en contrario de los estados. Por otra parte, las normas de derecho imperativo obligan a todos los estados. ¿De los estados? Ya que es de mayor jerarquía. Si querés eso, déjalo ahí, escribí después de eso, de donde dice ya que es de mayor jerarquía. Ya lo pusiste. Ah. Por otra parte, las normas de derecho imperativo obligan frente a todos los estados. Se obligan. Obligan frente a todos los estados. Esto generan obligaciones. Erga omnes. Y ahí explicas que es erga omnes, ¿no? Eso. Solo quiere 5 líneas, lo explicamos. Espérame. Ajá, porque ahí digo, o sea, porque las... No, eso es, erga omnes es eso, obligan frente a todos los estados, obligarse frente a todos los estados, ¿eh? Ajá. Eso es. Tiene dos sentidos, obligarse con la comunidad internacional y de forma entre un estado y otro, o sea, como más bilateral y de forma general. ¿Cómo, Katy? ¿El qué o qué? El Erga omnes. el erga omnes no es solo como de relación entre todos los estados, sino que ahí en el material dice de que tiene dos sentidos, ¿entiende? O en dos conceptos, porque un estado se relaciona con otro de manera particular,
pero también se puede relacionar con toda la comunidad internacional. Entonces está eso, se obliga con la comunidad internacional y entre estados. Ujú. Yo lo puse así porque fue como la... Interpretaste. Ajá, no, o sea, es como, porque la pregunta dice, porque se dice que todas las normas y USCAGEN son de efecto erga omnes. Entonces fue como una definición en general de por qué llevan esa como relación entre sí. Con la next que dice, porque se dice que el derecho internacional público es más una norma de coordinación que de represión. ¿Por qué busca la cooperación pacífica? Mantener la armonía, ¿va? Entre los estados, ¿va? Mantener la armonía, o sea, usar, o sea, no se hace uso de la fuerza hasta en última instancia. Ajá, ya, mire. Porque se dice que el derecho internacional es más una norma de coordinación que de represión, porque aparte de eso, lo que media entre ellos es la voluntad, ¿va? Para suscribirse. Entonces quizás Cabala, ese, mejor ajá. dar forma. Entonces no puede ser represiva. Ahí donde decir, va porque busca la cooperación pacífica, ya que este no hace uso de la, ¿cómo se dice? Contrario de la voluntad, fuerza. Fuerza. No hace uso. Sino que son los estados que voluntariamente Ujú. se suscriben a la norma o algo así. Sí, Se suscriben o se sujetan a la norma. ajá. Después de Pacífica no va coma. Ey, pero son 5 líneas, Chele. Lo dejamos así. Miren, ¿Ok? y ahí donde dice porque busca la cooperación pacífica y Ujú. mantener directamente el equilibrio entre las naciones. Se puede, y después ya que esta no hace uso de fuerza. Ujú. Allá mira, Carlita, para no redundar ya que, y mantener directamente el equilibrio entre las naciones, ya que este no hace uso de la fuerza. Debido a que, ajá, debido a que los estados voluntariamente se suscriben a la norma. Ujú. Así, dejémoslo. A 6. ¿En qué Mire, la podemos alargar también. Vale. Para las 5 líneas, es que dice, porque busca la cooperación pacífica y mantener directamente el equilibrio entre las naciones. Pero aquí no es necesario que yo las 5 líneas porque allá arriba les respondimos una con 12. Esta vez es repuesto. Santo Dios, no me había fijado.
Si estoy grabando todavía, ¿verdad? Sí, creo. Si ahí dice grabar. Apurémonos, hipotas. Ya Miren, respecto falta a las poco. 6, ¿en qué consiste la función de coexistencia? Esta garantiza la independencia de los estados intervinientes en las relaciones sociales internacionales. Tranquila. Ah, perdón. Función de coexistencia. Ay. Santo Dios. Garantiza. La independencia de los estados intervinientes en las relaciones sociales internacionales. Y la función de cooperación es de gran importancia para lograr el mantenimiento de las buenas relaciones sociales internacionales en el mundo interdependiente. Con el objeto de garantizar la seguridad y el bienestar de los miembros. De garantizar, ¿verdad? De garantizar la seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad internacional. Ay, no. Ajá. Hasta ahí. Y ahí donde dice de la función de cooperación, ponerle comita. Y la función de cooperación, coma, es de gran importancia. Ajá. Ujú. Esa no la tengo. Ah, es una definición. Mm. Una definición grupal, dice. Pero tenemos que explicar cada elemento, dice. A eso que Cada elemento que compone su... he hablado, quizás. ¿Mm? Ujú. ¿Verdad? Vaya, en primer lugar, es una rama del derecho público. Es una rama del derecho público. Mm. Que se encarga Ujú, de regular ujú. Que se encarga de regular
Podría ser, se encarga de regular y establecer normas. No, se encarga de estudiar y establecer normas para poder regular la acción de estados y organismos internacionales con el propósito de favorecer la cooperación y Tranquila, tranquila. Sí. Y yo sí. Es una rama del derecho público, ¿a? Que se encarga de Regular el vaya, comportamiento de los estados y establecer. la relación, quizás va, regular y establecer normas en la relación, podríamos decir, de los estados. Normas jurídicas o solo normas. Normas jurídicas. Ujú. Ujú, dice, es una rama del derecho público que se encarga de regular y establecer normas jurídicas en la relación de los estados. Y sujetos. y los No, organismos internacionales. ajá, y los organismos internacionales. Vaya, con la finalidad de, no sé, vigilar. Mm. Vigilar. Comportamiento. No. Buscar el bien De común favorecer. y establecer derechos y obligaciones entre sí. De vigilar. No, quizás ahí vamos a irnos en explicarlo, vos, Mar. Con la No podría finalidad. ser con el propósito de favorecer la cooperación y la negociación como garantías para la paz. Es una rama del derecho público que se encarga de regular y establecer normas jurídicas en la relación de los estados y los organismos internacionales. Vale, con el propósito, poner ahí entonces, borrar con la finalidad de vigilar. Con el propósito de qué dijo Jocelyn. Vamos Con a el tomar. propósito de favorecer la cooperación y la negociación como garantías para la paz. Ujú. ¿Y la qué? Paz. La negociación como garantías para la paz. Vaya, y hoy. En cuanto a la 8 que dice determina. Falta, porque ahí dice, mire, ve, elabore una definición grupal de derecho internacional público explicando cada elemento que compone su definición. Pero no Quiere más decir, de 3 líneas. Ya va. por eso, quiere decir que después del... Elemento. No, yo les digo, quiere decir que después de la definición vamos a explicar los elementos o qué. No, dentro de la definición tienen que estar los elementos. Así lo entiendo yo. Yo las veo compuestas, mira, elabore una definición grupal de derecho internacional público, punto. Explicando cada elemento que compone su definición, ¿vale? La definición que ya hiciste. No más, oí bien, de 3 líneas para cada elemento, o sea. Cada elemento 3 líneas. Entonces podemos poner el primer elemento, rama del derecho público. Saquemos otro elemento. Relación de los estados. Por decirlo así, va, no sé ustedes si pueden pensar en otro. Negociación. Cooperación. Ajá, cooperación. Y no sé, garantía para la paz, tal vez. Pero Vaya, ahí no oiga. sería. ¿Sí?
No, nada. Dale. Es Mira. que yo siento que dentro de dentro de la definición eh, sería que se va a definir cada uno de los componentes que hemos puesto en la definición, o sería más bien que la definición tendría que tener los elementos que en sí componen a lo que sería el derecho internacional. Pues ese es nuestro pleito, Chele. Pues sí, porque Pero como él la dice, pregunta, explicando cada elemento. ajá, la pregunta nos surge porque en paréntesis pone no más de 3 líneas para cada elemento. ¿Por qué quiere que separemos los elementos de la definición? Ese es el detalle. De una definición que ya está hecha. Pero es que creo que dentro de las clases mencionó elementos, porque en la primera página de mis cuadernos no lo tengo completo, pero dice que el derecho internacional público coordina las relaciones entre los estados y los demás sujetos, no es un ordenamiento jurídico de subordinación, es un ordenamiento legal de coordinación y No, lo que quiere es, no se va. Yo lo que me imaginé que son las características que él dio, en las cuales decía que era específica, tenía dualidad, que era coercitiva, que tenía una codificación, era clasista y tenía cooperación. Pero no y bien sé, lo que dice la pregunta, dice elemento que compone su definición, o sea, ¿de quién? Suya, del grupo. miren la relación del derecho y el Estado con el elemento. ¿Y que es el elemento? Puse que es territorio, población y soberanía. Que eso lo dijo él, pero no sé, ¿verdad? Tengo un solo desorden. Es que, vean, lo que yo entiendo es que dentro de la definición, así como dice Maricruz, dentro de la definición deben ir ciertos elementos como principales dentro de cualquier definición, digamos, de derecho internacional. Y aparte de eso, se va a explicar cada uno de esos puntitos, digamos, que se han señalado dentro de la definición. De manera personal, considero que la definición debería llevar partes o en esencia lo que son las características del derecho internacional, porque esos son los que lo definen en sí. Y después de eso, sacar, digamos, esas cositas para definirlas de manera como allí se señala. Porque ahí esos elementos que se han sacado, ¿cómo los definirían? Para empezar, tendríamos que decir que porque es de derecho público. ¿Por qué? Ajá, porque es de derecho público. Para vos, Catherine, ¿por qué es de derecho público? Es que para mí no es de derecho público. Que no ves que es derecho internacional público, Chele. Sí, pero es de carácter, no dijeron que era su naturaleza, en sí era derecho social. Sí. cierto, Katy. Pero, quizás tendría que ser, es una rama del derecho público porque establece normas, va, que regulan la acción del Estado, podríamos decirlo así, va. Pero es que en realidad, vuelvo y repito, se supone que no es de derecho público, está el derecho Y yo me público acuerdo que es de derecho social. social. Entonces, es el derecho internacional es parte del derecho social,
porque regula las relaciones entre estados, entre la comunidad internacional o entre el derecho internacional con los sujetos de derecho internacional. Se acabó, ¿ve? Protege y viene con- Vela por una igualdad social. Entonces, niña, Es que también es bien complicado, porque yo no entendí bien esta parte. Y aquí no sé bien cómo se podría explicar la verdad, pero lo que sí sé es que, espérenme. Esa, la de la relación entre los estados, bueno, pues en mi forma de ver, no sé ustedes cómo lo ven, porque son los, ¿cómo? Entre cada estado se establece la relación a suscribirse por medio de la voluntad, pienso yo que esa es a suscribirse a determinada, ¿qué? Norma. Vaya la cooperación. Quizás en la cooperación se ve reflejada la búsqueda de la paz y la armonía entre los estados, podríamos decir.
No, quizás en esa está lo último. Quizás esa es la de la última. Garantía para la papa. Ajá. Ujú. Pero ya no me acuerdo qué te dije. Se refleja, me dijiste, Ajá. la armonía y la paz. La armonía va entre los sujetos que suscriben un tratado. La cooperación quizás ahí es el medio por el cual se mantiene el equilibrio. Medio por el cual se mantiene el equilibrio a través de la voluntad. Otra vez lleva tilde y separado ahí. Ujú. Exhaust. Viste, va. Este no se le pasa nada a este autocorrector. Vaya, entonces, por ahí pienso, no sé si pueden agregarle o quitarle o mejorarle. No hay más que decir. Next. Siguiente. Vamos con la 7. No, 8. 8. ¿Por qué no puedo poner otro número? ¿Ya puedo hablar? Sí. Ok. Con respecto a la 8 que dice determina el fin del derecho internacional público y por medio de que lo logra. Bueno, yo hice algo así y no sé qué opinan ustedes, pero yo acá puse, el derecho internacional público tiene como finalidad mantener el equilibrio. Lo vamos a ir copiando de un solo y va a salir. Despacito. Así Ah, es va. que yo se los iba a decir para ver si les parecía o no. Nombre de ahí nosotros le quitamos, le ponemos, pero la idea ya está copiada. Ah, Ajá. bueno. Ajá. El derecho internacional público tiene como finalidad ¿Sí? mantener el equilibrio Ujú. la paz y sobre todo la armonía de los estados y yo puse que y esto lo logra a través de la función de la cooperación. No sé si le van a agregar algo, le van a quitar, cambiar. ¿Qué les parece, niñas? Sí, leyéndolo estaba yo. Determina el fin por medio de que mantener el equilibrio, la paz y sobre todo la armonía. Quizás a través de la función de la cooperación y no va, quizás la voluntad va igual, va inmersa en la cooperación, va.
Bueno, continuemos con la otra, pues dejemos esa así por el momento. Dice la 9. Explique con ejemplos las características. El derecho internacional público. Ahí, como pregunta, querría él que hablemos sobre, perdón, que hablemos sobre todas las características o una en específico. Las características. Pues Creo que todas no. quizá. Explique Vaya, con ejemplos, dice. este sería sobre el carácter clasista. Clasista. Porque depende del grupo político. Porque depende de la visión del momento del grupo político que se encuentre. Ujú. Es Que cierto. se, así dijo. no sé dónde, o sea, que se encuentre en el poder. Ujú. Ah, Lista, no. ¿Algo más que se le va a agregar a eso? Porque no hablo. Normas jurídicas internacionales y sujetos de derecho. Yo no sé si la dualidad va referente porque se tienen derechos y obligaciones, tanto como las normas jurídicas y los sujetos internacionales. Espera, Melita. No es que te dejen visto, no que estoy descifrando yo también. Ay, no. Pero es que dice explique con ejemplo, perdón. Pues sí. Esa sí me tiene medio ponchada a mí. Por ejemplo, el presidente Bukele en estos momentos en el clasista. La dualidad es que hay una doble relación, el Estado, el derecho internacional con el derecho interno, y el derecho internacional sería con ya los organismos internacionales. Así, Katy. Sí, porque el derecho internacional interviene en el derecho interno y también por lo que decía yo, sí,
también no sé si de verdad solo serían ejemplos, porque si serían ejemplos, en esto lo podríamos poner como los tratados. Es un ejemplo de dualidad porque adquieren un carácter jurídico interno, pero también siguen actuando de manera entre las relaciones internacionales. Bueno, para avanzar, Carlita, en lo que piensan, dale con la 10. Sinceramente, yo ahí outside, chica. La 10 la tengo. Ah, dale, pues. Espérense. Vaya, mira. Espérate, Mari. ¿De qué rayos hice? Ahí está. Ya. Es porque existe una duda para muchos si esta norma, si la norma del derecho internacional público, si la norma del derecho internacional público. Yo puse esta norma, pero porque yo estoy bien. Si la norma del derecho internacional público ejerce el grado de coercibilidad. Coercibilidad que obliguen a los estados. No te escuché. Que obliguen a los estados y los demás sujetos de las relaciones sociales internacionales. Coma. Al no existir la coercibilidad dentro de la norma, en tal sentido, estas no tienen ese elemento de juridicidad. Espérame. Y demás sujetos de las relaciones internacionales. Espérate, ahí donde dice de las relaciones sociales internacionales.
¿Por Ujú. ahí? Ahí es. Entonces se sostiene. Es que se solo de madre. Se sostiene que las normas carecen, ahí se lo pone de y borra lo demás al no existir la y deja coercibilidad. Sostiene que las normas carecen de coercibilidad. Borra eso que dice dentro de la norma. Las normas carecen de coercibilidad. En tal sentido, estas no tienen ese elemento de jurisdicción. Ajá. Pues en tal sentido, esas no tienen ese elemento de Ajá. juridicidad. Por establecerse la voluntad al suscribirse. Vaya, ¿y por qué el ejemplo? Establezca un ejemplo que determine. Porque dentro del material existe también otros autores que dicen que el derecho internacional sí tiene esa característica de coercibilidad, entonces cabe destacar que puede ser que sea de naturaleza jurídica. Ahí lo que dice la Eso. parte es correcto, pero también agregarle que los que establecen la coercibilidad, los autores que establecen la coercibilidad le dan como, lo establecen como parte de la naturaleza, Los ya que mismos estados les dan va- el carácter de lo jurisdicción. toman como parte del derecho interno de cada uno de los estados. Ay, no, mucha, yo... Hablaron. O la Mare o no sé quién. Va primero. Yo ya no me acuerdo lo que dije, porque eso sí lo dije así, nomás sin anotarlo. Pues Dice acordate. ya sé cómo lo podemos relacionar. Los autores establecen la coercibilidad del derecho internacional cuando se aplica de manera interna por un Estado, dentro de un Estado. Cuando se aplica como ordenamiento jurídico dentro de un Estado. Ya que no. Porque en la práctica jurídica ya que en la práctica jurídica el derecho internacional es espérame. Ya que aquí donde dice el ordenamiento jurídico dentro de un estado, ahí pone la parte de puesto que el derecho internacional. Miren, a las 6:50 dicen que va a cerrar para entregar esto. Es una práctica jurídica internacional como nacional en el derecho. Y ahí la cerras. Yo tengo la 13. La 12 nadie la tiene.
No, yo buscándolo andaba y no. La 12 es sobre dónde se encuentra su origen y la justificación. El origen del derecho internacional sería las relaciones de los sujetos de derecho internacional, es decir, entre un Estado y otro, y entre los sujetos. Cualquier sujeto es perceptible para la aplicación del derecho internacional. Se les ha dado 10 minutos más, a las 18:50 o a las 6:50 se cierra la plataforma para que puedan subir las preguntas, las respuestas. Bueno, licenciado. Y de igual, con el video no se preocupen, ahorita preocúpense por la subida de las respuestas, ¿verdad? El video ya más adelante les indico cómo subirlo porque tienen que bajarlo y crear el enlace y eso se lleva tiempo. Por eso no se preocupen. Vaya, licenciado, está bien. Muchas gracias. ¿No? Démosle. Me asusté. Yo también. Ajá. El origen. No están hablando, ¿verdad? Mare. Vas, Mare. Ya estuvo. Es la función social. Espérense, ¿qué dice? ¿Qué cosa precisamente la función social? Consiste en prevenir los actos de violencia. Entre estados, coma, con el objeto de armonizar ¿Quién puede fabricar ahorita una portada? garantizar Yo. garantizar los derechos internacionales de todos. Hasta ahí. Mira, ve, en darle la pregunta que nos quedamos. En la 12. Ajá, no, en esa también, pero en esa no sé. En esta. En eso de coercibilidad, yo tengo de que viene dado por organismos internacionales. Coercibilidad lleva H. Tengo la 14. Por organismos internacionales creados por los estados, coma, pero va a quedar junto. Pone ellos mismos crean 650. Rápido, rápido. Crean a dónde someterse de presentarse un conflicto. Ahí creo que va la cooperación también, ¿verdad? Tengo la 14. Mantiene directamente el equilibrio entre las naciones por medio de la cooperación. Busca mantener la armonía y la paz. Entre los administrados del tratado. Vaya, la 14 la tiene la Katy. Dale, Katy. Espérame, La Katy. 14. Ajá. La 14 no existe.
Justificación. ¿No existe? No existe una jerarquía entre las normas de derecho internacional. Internacional. Pero algunas normas de derecho internacional son más importantes que otras. ¿Qué otra? Sí. No sé si De quieres la- copiar lo demás o así lo dejamos porque faltan 2 minutos. De la No 15, tengo de la 15. Jocelyn creo que tenía un ejemplo. Yo tengo una Eso. diferencia. Ajá. Y es el derecho público interno de cada estado. Es un derecho de subordinación. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, le está escribiendo. En el cual existe un órgano soberano que aplica directamente la norma de derecho público. A sus administrados, mientras que Ajá. en el derecho internacional público no existe un ente soberano. Coma, entonces sería un ordenamiento legal de coordinación. Hasta ahí dejémoslo, entreguémoslo, no nos vayamos a quedar con él. Vean, ya son las 6:50. Ya. Ay, fue madre. No, pero falta un minuto en mi computadora, mucho. Solo copiar los nombres que Maricruz mandó al grupo. Yo las abandono, niñas, porque hay clase. Para mí, para la Katy también. Salud. Salud. Pues, puya, no me abre esta miércoles, Mari. Hijo de madre. Ya se cerró. No, hombre, pero la ha dejado abierto para que lo subamos. Ahí voy. Hijo de madre, ahí dice dispositivum. Él lleva una V de MAPE. ¿La ha dejado abierto? Sí, solo aparece retrasado. Ajá. Solo aparece que. Hundas con esto. Ahí está. Va. Mírame, ahí había un error. Una V dónde? en la 2. En la 2 creo que era. Ahí, ¿A dónde? bórrale la V. Ay, no. ¿A dónde? Ahí ve, la V. Dispositivum. Solo la V de último, donde dice boom, esa. Quiero ver. Dispositivo. Espérate. Dale. Así que se vaya. Solo borrarle esos puntos y ponerle 1 nada más. Minúsculo. Dale. La portada ya no se alcanza a poner, ¿verdad? No, dale, no podemos retrasarnos más. Bueno.
puede ser que nos cuente el tiempo de retraso que los vamos. Y ya van 2 minutos. Sí. Ahorita. Huepuya, para saber dónde está esta babosada, Mari. ¿Qué pasó? Yo ya no veo nada en la pantalla. Va. Solo fue para asustarte. Ya, Ah, ya le caí. puchica, amiga, casi me va la presión aquí. Vamos a ver si puedo detener la grabación, ¿verdad? Porque Y todo eso salió, ¿verdad? espérame. Ya lo enviaste. Ya, pero no me puedo salir de aquí para guardar la grabación. Problemas técnicos. Que estoy presentando ahorita. Tu pantalla donde dice editar entrega. Nadie, yo. Ay, tengo un dolor de cabeza. Está viendo 3 ando y ganas de vomitar de todo. Entonces ya